Ainz caminó hacia el lugar que Haldabaoth había indicado. En el camino, usó mensaje para ordenar a los dos ansos que lo habían seguido para que buscaran pistas y comprobaran si alguien observaba desde lejos. Después de recibir un informe negativo sobre ambos puntos, originalmente, Ainz tenía la intención de terminar la transmisión de inmediato, pero luego recibió un informe algo confuso de que había miembros de las Pléyades presentes. Ainz lo reconoció y terminó el mensaje. No encontramos ningún otro jugador ni poseedores de ítems mundiales esta vez tampoco. Sigo pensando que deberían haberse mostrado a estas alturas, pero, si no existen, ¿cómo explicas lo que le pasó a Saltear? ¿Era alguna clase de coincidencia? Debería haber sido el efecto de un ítem mundial, ¿verdad? ¿O era obra de algún talento? El hecho de que nada había pasado a pesar de llegar a estos extremos, hacía que todo pareciera una trampa para él. Por lo que sabía, el enemigo estaba esperando a que bajara la guardia antes de atacar. Sinceramente, bueno, no importa. La planificación meticulosa de cara al futuro no se desperdiciará. Por lo tanto, Ainz contactó a los otros escuadrones ansos con mensaje para comprobar su preparación y que sus órdenes habían sido recibidas. Bien, las preparaciones están completas. La siguiente parte es simple, solo necesito seguir el plan de Demiurge. Incluso si me equivoco, siempre puedo decir solo te estaba probando y así sucesivamente. Eso estaba bien. Ainz se impresionó por lo ligeras que eran sus pasos. Esta era la primera vez que se sentía tan relajado desde que llegó a este mundo y era como flotar por el cielo. Pronto, Ainz llegó a una plaza de tamaño medio. Esta había sido originalmente una plaza con una gran fuente en el medio que era usada para el placer de los ciudadanos. Sin embargo, no había agua fluyendo aquí después de que los semi-humanos la hubieran destrozado. No había planes para restaurarla por el momento y, el entorno parecía muy austero. Un demonio estaba allí con orgullo. Era un gran demonio con alas ardientes y dos puños carmesíes y musculosos. Este era el señor del mal de la ira de Nazarick. Sin embargo, lo que había aquí, era solo un monstruo al que Demiurge había llamado con su invocación de señor del mal. Solo se podía utilizar una vez cada 50 horas, pero se podía controlar libremente durante un tiempo. Nazarick no se vería afectada incluso si lo mataba. Era de nivel 84. En su calidad de atacante físico tipo señor del mal, tenía un total de HP muy alto. De todas las habilidades especiales que poseían los señores del mal, la más peligrosa, era la habilidad de llamar a otros señores del mal que eran inferiores a ellos mismos. Sin embargo, los monstruos invocados no podían a su vez invocar a más monstruos. Por lo tanto, el señor del mal de la ira que Demiurge había invocado, no podía invocar a otro señor del mal. Si este señor del mal hubiera sido creado o hecho, entonces, podría invocar a otras criaturas adicionales. Por ejemplo, el señor del mal de la pereza a menudo invocaba manada tras manada de demonios y no muertos, haciéndolos muy difíciles de tratar. Además, un punto problemático acerca del señor del mal de la ira era que era muy difícil manejar su odio. El señor del mal de la ira erigía el agro con mayor facilidad que otros señores del mal. Había oído a los tankers decir que, lo peor de tratar con múltiples señores del mal al mismo tiempo, era como evitar que el señor del mal de la ira se desviase de su objetivo. **agro es un término gamer que se refiere a que un jefe solo se concentrará en el jugador que ataque primero, o bien en el más fuerte, un monstruo con alto agro. Difícilmente dejará de atacarte o perseguirte. Además, tenía la habilidad especial de hacer más daño y ganar más defensa cuanto más alto se volvía su valor de odio. Aún así, eso no era tan aterrador. De lo único que Ainz tenía que preocuparse era de su habilidad llamada milagro comprado por el alma, que producía efectos desconocidos. Los hechizos que podía lanzar incluían hechizos de 10º nivel, caída meteoro, detener tiempo y campo de inmundicia. Hechizos de 9º nivel, rechazo mayor y nova vermellón. Hechizos de 8º nivel, distorsionar moral, locura, herida astral y ola de dolor. Conjuros de 7º nivel, napalm, llama del infierno, palabra de maldición mayor, teletransportación mayor y blasfemia. Hechizos de 6º nivel, ala llameante y muro del infierno. Hechizos de 3er nivel, bola de fuego y lento. Si bien el número exacto de hechizos que los monstruos podían usar variaba según su nivel y tipo, generalmente era alrededor de 8. Sin embargo, monstruos de alto nivel como dragones, demonios y ángeles, eran una excepción.
Sin embargo, ya que era una clase cuerpo a cuerpo, los hechizos del Señor del Mal de la Ira no eran particularmente temibles. No tenía habilidades para fortalecer sus hechizos y sus estadísticas relacionadas con la magia eran muy bajas. Si bien sus hechizos de ataque como Señor del Mal eran de elemento fuego y, por lo tanto, estaban dirigidos a la debilidad de los no muertos, no había necesidad de que fuera cauteloso. Sus hechizos que afectan la mente también eran inútiles contra los no muertos y los valores de karma de Ainz eran negativos para empezar, por lo que hechizos como distorsionar moral eran una pérdida de tiempo. Para Ainz, que tenía un karma negativo, los ángeles eran más difíciles de tratar que los demonios. Mientras contemplaba los datos de su enemigo, Ainz miró a las dos doncellas detrás del Señor del Mal. Él pensaría en ellas más tarde. Ahora bien, ¿sabes qué hacer? Por supuesto, Ainz-sama. Al escuchar esa voz pesada, Satoru Suzuki sonrió inconscientemente desde el fondo de su corazón. Eso se debía a que este demonio, y todos los monstruos de Nazarick, eran diseñados de acuerdo con sus ideas. Esas voces eran probablemente lo que los desarrolladores o sus creadores habían previsto para ellos. En ese caso, ¿a quién se le ocurrió la adorable voz que los insectos labio tenían antes de consumir las cuerdas vocales? ¿O realmente existía la cosa de seiyuu espiritual que Peroroncino hablaba? No, eso era imposible. Actor de Pandora era un buen ejemplo. Era un ser que no sentía que reflejaba lo que su creador tenía en mente. Y luego estaba el hecho de que, incluso un ser sin cuerdas vocales como Ainz, podía hablar. Todo lo que podía decir, era que, los mundos mágicos, eran realmente asombrosos. Si te diriges a mí en ese tono, supongo que los alrededores han sido barridos. En efecto, entonces te haré la pregunta más importante, ¿estás preparado para luchar con la intención de matarme? Sí, me ordenaron hacerlo. Ainz asintió cuando escuchó la respuesta del Señor del Mal. Una cosa que había inquietado a Ainz todo este tiempo, era la falta de oponentes fuertes para luchar. Después de la batalla con Saltear, Ainz había estado preocupado por no tener posibilidades de luchar con todas sus fuerzas. Después de eso, había ganado experiencia en combate cuerpo a cuerpo y podía mover hábilmente su cuerpo como Momón y luchar como un guerrero de aproximadamente el nivel 33. Pero ¿cómo funcionaría este cuerpo en un combate de mayor nivel? Él debería haber tenido entrenamiento de combate contra oponentes de alto nivel. Desafortunadamente, no se había encontrado con monstruos de tan alto nivel hasta ahora. Por eso le había ordenado a Demiurge que mandara al Señor del Mal a que matara a Ainz. Derrotaría a este poderoso enemigo que quería matarlo y se fortalecería a sí mismo. Eso había sido más fácil decirlo que hacerlo. Los dos, Albedo y Demiurge, se habían opuesto firmemente a la idea y convencerlos le había llevado mucho tiempo. Uno no podía culpar al mentalmente agotado Ainz de pensé que mi palabra era la ley. Al final, después de innumerables concesiones y condiciones, el escenario se había establecido para esta batalla en vivo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al pensar que podría morir. Era una sensación completamente diferente de lo que había sentido durante la batalla con Saltear, porque esta era una batalla innecesaria. Sin embargo, si bien tuve mucha experiencia PvP en Yggdrasil, me di cuenta en la batalla contra Saltear que este mundo no es un juego. Si llega el momento en que deba enfrentarme a un jugador de nivel 100 con mucha experiencia de combate real, no podré ganar sin una cantidad equivalente de experiencia. Tengo que saber que el miedo es el camino a la derrota. Ainz estaba muy contento de ser un no muerto y de poder reprimir el miedo que podía haber sentido ante la perspectiva de la muerte. Si él todavía fuera humano, podría haberse hecho una bolita en este momento. Ahora bien, Yuri, dijo Ainz a la sirvienta detrás del Señor del Mal, ya que tú y Lupus Regina estás aquí, ¿eso significa que pelearás conmigo junto con el Señor del Mal? ¿Qué hay de las demás? No vio señales de Solution, en Toma o Sisu. Debieron haberse ido a trabajar a otra parte. Somos las únicas dos que hemos venido aquí. Nosotras pelearemos con usted junto con el Señor del Mal de la Ira. La razón es porque Albedo-sama siente que, permitir que la gente de este país sea testigo del poder de las sirvientas demonio, no sea algo malo. Además, el Señor del Mal de la Ira por sí solo podría no ser suficiente para satisfacer su pedido. Ainz-sama. Era cierto que un solo Señor del Mal de nivel 80 difícilmente podría mantenerse en contra de Ainz. Sin embargo, incluso la adición de Yuri y Lupus Regina no lo convertía en un oponente muy poderoso. Sin embargo, los factores innecesarios y problemáticos pueden convertirse en una desventaja.
Sufrir porque subestimé a mi oponente sería una tontería. Será mejor que me mantenga en guardia. Además, Albedo-sama nos ordenó que comprobáramos algo con usted. Ain-sama, ¿de verdad está bien con la condición de no salir de Nazarik por un año si es derrotado? Esa era una de las condiciones en las que Albedo insistió antes de aceptar este combate. Si pierdo, pasaré el próximo año trabajando dentro de la gran tumba de Nazarik, con Albedo, en la misma habitación. ¿No vas a comprobar las condiciones que Demiurge mencionó? Ainz miró al señor del mal, pero no dijo nada. Probablemente sintió que no había necesidad de comprobarlo. Muchas gracias. Yuri se inclinó. Ahora, no habría margen para cambiar el plan. Mientras pensaba en lo terrible que era la situación, Ainz no pudo evitar sudar internamente. Sería bastante fácil matar a Yuri y los demás debido a la tremenda disparidad en su respectivo poder, pero Ainz Oalgaon nunca lo permitiría. Matar a un NPC por el bien de entrenar era completamente ridículo. En otras palabras, tengo que matar al señor del mal sin dañar a Yuri y Lupus Regina. Ainz no pudo evitar reír. Este sería un gran desafío. ¿Pasa algo, Ainz-sama? No, no es nada, no te preocupes. Además, Kositu-sama solicitó que registremos esta batalla para que todos en Nazarik puedan aprender de ella. ¿Le importa? Si bien no quería hacerlo porque sentía que era embarazoso, grabar batallas era muy común en Yggdrasil. Con eso en mente, debería aprobar esa solicitud. Aún así, la grabación de la batalla provocará la interferencia de las barreras ofensivas contra las adivinaciones. ¿Debería bajar el nivel de defensa de Nazarik? Seguramente se refiere al hechizo de detección de adivinación, ¿no es así, Ainz-sama, y no el modelo de hechizo ofensivo vinculado? Sí, ese es. Después de todo, si fuera esto último, sería malo que alguien de Nazarik tratara de encontrar mi posición y la activara. Si él activara la barrera del hechizo ofensivo que tan descuidadamente había hecho en el pasado, cualquier miembro de Nazarik que tratara de lanzar una adivinación sobre Ainz resultaría gravemente herido. Aunque solía hacerlo todo el tiempo porque el fuego amigo estaba apagado, hacerlo ahora sería peligroso. Por supuesto, los habitantes de Nazarik no se verían perjudicados por la barrera ofensiva, dado que estaban protegidos por un ítem mundial, pero la defensa incurriría en un costo en monedas de oro. Por el contrario, los gastos de ese tipo eran más dolorosos para él. Entonces no hay necesidad de preocuparse No, será mejor que lo desactive. Además, las barreras ofensivas desaparecen una vez que se activan y deben reiniciarse. En ese caso, también podría desactivarlo desde el principio y tener algo de tranquilidad. Ya veo entonces se lo dejo a usted Ainz desactivó su barrera ofensiva. Bien, entonces comencemos la grabación del combate. ¿De quién es el punto de vista que estaremos usando? Está bien si deciden grabar desde mi perspectiva. Creo que se supone que yo haría la grabación Lo cierto es que a Ainz no le importaba nada. La perspectiva de cualquier persona habría estado bien. Por otra parte, los recuerdos de las batallas con sus amigos volvieron a él y Ainz empezó a sonreír. Las batallas simuladas con sus amigos eran una parte fundamental de la creación de nuevas técnicas y armas. A menudo había tenido duelos con Touch Me, pero esas batallas no contaban y no se habían registrado en el registro de PvP de Ainz. Como Ainz nunca había ganado ni una sola vez, su índice de victorias habría disminuido si se hubieran registrado. Nunca se lo había tomado en serio, tratándolo simplemente como entrenamiento ya que sabía que no podía ganar. Ainz siempre enfatizó eso. ¿Empezamos entonces? Es necesario que te prepares para matarme. Por supuesto, yo no te mataré. No, en realidad, está bien si nos mata. Antes de que Ainz pudiera decir que no quería hacerlo, Yuri dijo la razón. Ainz-sama, no somos los miembros reales de las Pléyades. Todos nosotros somos doppelgangers mayores. Kuke, somos músicos de la orquesta de hilos de Erich bajo la dirección de Chakmol-sama de los 5 peores. Por orden de Albedo-sama, nos hemos disfrazado de miembros de las Pléyades. Así, las miró varias veces más, pero Ainz no podía ver la diferencia entre ellas y la Yuri y Lupus Regina que él conocía. No pudo evitar preguntarse si esto era una mentira que estaban diciendo para poder matarlas sin preocupaciones durante la pelea. Quizás una de ellas era falsa. Una vez había oído que las mejores mentiras eran las que eran verdades mezcladas con pequeñas falsedades. Ainz no podía ver a través del disfraz de los doppelgangers mayores. Había un hechizo que podía disipar el cambio de forma de los doppelgangers mayores,
pero el uso de ese hechizo les impediría transformarse de nuevo durante un periodo de tiempo debido al efecto del hechizo. En ese caso, hacer que se transformaran en las Pléyades no tendría sentido. Sería una cuestión diferente si Ainz hubiera aprendido hechizos de nivel inferior, pero, no. Parece que Lupus Regina está hablando diferente de lo normal. ¿Qué está pasando? La cara de Lupus Regina se quedó en blanco por un momento. ¿Es eso extraño, Ainz-sama? El doppelganger mayor que pretendía ser Lupus Regina cambió su forma de hablar. Ese era probablemente su patrón de discurso habitual. Esas no son las expresiones usuales que ella usa, pero Lupus Regina Sama siempre habló así enfrente de nosotros. Cuando un doppelganger personificaba a alguien, a las personas más cercanas al objetivo les resultaría más difícil ver a través de su disfraz. Esto era porque usaban una forma de telepatía durante su cambio de forma para leer los pensamientos superficiales de las personas con las que hablaban y de quienes los rodeaban, a fin de extraer información relacionada con el objetivo al que se estaban haciendo pasar y luego aplicarla a su acto de suplantación. Al menos, eso era lo que decía la Enciclopedia de Monstruos. Eso lo pensó basándose en Actor de Pandora, ya que sus habilidades se habían vuelto reales en este mundo. Sin embargo, eso era simplemente para discernir las posibles reacciones que podría tener el sujeto suplantado y no leía las mentes ni buscaba a través de los recuerdos. Además, dado que esta habilidad era una forma de ataque psíquico, era inútil para Ainz y otras criaturas no muertas. También se podría simplemente resistir si la diferencia de nivel fuera lo suficientemente buena. Esa era probablemente la razón por la cual no podía discernir las posibles reacciones de Lupus Regina por parte de Ainz y se había revelado a sí misma. Incidentalmente, era más probable que los doppelgangers salieran solos cuando enfrentaban a varias personas, porque cada uno de ellos tendría una impresión diferente del objetivo. ¿Por qué Lupus siempre agregaba un su al final de sus oraciones frente a ellas? Ya veo, así que era para hacerlas sonar intimidantes. Quizás ella estaba tratando de ayudarme. Qué linda pequeña bribona es. Discúlpame. Tengo otra pregunta que no está relacionada con el combate. Si bien esa es la orden de Albedo, si tuviera que decirte que abandonaras esa orden, ¿quién tendría prioridad? Naturalmente, las palabras del Supremo tendrían prioridad, Ainz-sama. Sin embargo, debo pedir disculpas sinceramente por obedecer las órdenes de nuestro invocador, Kurayami no Shirabe-sama, por encima de todo. ¿Quién es ese? ¿Hay un NPC así? A medida que la pregunta crecía en su corazón, las llamas en los ojos de Ainz se encendieron al escuchar la respuesta de Doppel Yuri. Ese sería Temperance-sama. ¿Temperance-san, Kurayami? Bueno, eso funciona como una descripción física, pero, aún así, Kurayami no Shirabe, sí. Temperance-sama una vez pidió que nos dirigiéramos a él de esa manera, por lo que Chakmul-sama nos indicó que hiciéramos lo mismo. Después de volver a Nazarik, me gustaría saber todo sobre esto. Kurayami no Shirabe, ¿verdad? Esta era la primera vez que alguna vez lo había escuchado referirse a él de esa manera. Ainz no pudo evitar reír al enterarse de que un antiguo amigo se había referido a sí mismo de esa manera en un lugar donde nadie más lo sabía. Esta era realmente una trampa astuta, preparada para disminuir su espíritu de combate. No. No debo caer en la trampa de Kurayami no Shirabe. Aunque sabía que no era el momento adecuado para hacerlo, recordó al miembro del gremio en cuestión. ¿Cómo se veía y sentía cuando había dado ese nombre? Ainz entrecerró los ojos mientras recordaba a su amigo del pasado y luego vio una mirada sorprendida en el rostro del Doppel Yuri mientras inclinaba la cabeza. Ainz sintió que se había vuelto descuidado y se había recuperado. Podía recordar a sus viejos amigos más tarde. En este momento, debía analizar el discurso del doppelganger. Después de esto, me gustaría preguntar a todos los vasallos y NPCs sobre los secretos que han estado ocultando. En ese caso, surgió otra pregunta. En ausencia de una orden directa, los vasallos como doppelgangers obedecerían al NPC a cargo de ellos. En ese caso, ¿qué pasaría si un determinado NPC quisiera matar a Ainz y reuniera a muchos vasallos de alto nivel y les ordenara atacar a Ainz con sus habilidades más fuertes? Por supuesto, esto estaría ocurriendo mientras Ainz no podía detectarlos o detenerlos. ¿Llevarían a cabo esa orden? ¿O rechazarían pedidos como ese? ¿También estás listo para atacarme como si quisieras matarme, no es así? Sí.
Esas son las órdenes que he recibido y he determinado que también tengo su permiso, Ain-sama. La respuesta de Doppel-Yuri hizo que Ainz arrugase las cejas inexistentes. ¿No es esto peligroso? Probablemente sea mejor ver exactamente dónde está el límite aquí. Si incluso Ainz podía pensar en esto, entonces, Albedo, seguramente lo habría inspeccionado ella misma. Aún así, debería asegurarse, por las dudas. No podía dejar que una laguna de seguridad se quedara sin llenar. En efecto, te permito utilizar todas tus habilidades para matarme en esta batalla. Luego jura sobre el nombre de Ainz o Algaun una vez más. ¿Puedes jurar que lo que dijiste sobre tus verdaderas identidades ahora mismo era la verdad? Sí. Esto lo juramos, sobre los nombres de todos los seres supremos. Yuri y Lupus Regina transformaron sus manos en objetos de aspecto alienígena. Ah, Kuke, ¿qué pasa Doppel-Yuri? Ain-sama, hay una cosa que olvidé. Nuestro equipamiento nos fue prestado por las Pléyades. Por lo tanto, ¿podemos molestarlo para que los recupere si somos asesinados? Los doppelgangers incluso podían copiar la ropa y el equipamiento de sus objetivos si así lo deseaban. Sin embargo, solo podían duplicar apariencias y no las habilidades del equipo. Como no obtendrían ningún beneficio del equipo, cuando luchan contra un lanzador de magia como Ainz, la diferencia entre ellos sería como la que existe entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, no tuvieron más remedio que tomar prestadas las cosas reales de los originales. Los doppelgangers mayores pueden imitar a jugadores de hasta el nivel 60. Sin embargo, a diferencia de los NPCs, solo pueden copiar hasta el 90% de las habilidades de los originales. Incluso si poseen el equipo de las Pléyades, no hay necesidad de preocuparse, ¿verdad? En ese caso, matarla sería demasiado desperdicio. Después de todo, son vasallos mercenarios, lo que significa que invocarlos cuestan dinero. Como pensé, simplemente debería eliminar su habilidad para luchar. ¿Debo poner eso en las reglas después de todo? Bien. Agregaré una regla más. Una vez que vosotros los doppelgangers estéis a punto de morir, estáis fuera. Monitorearé tu salud con esencia de vida. Puedes ocultar tu HP total, ¿verdad? Después de que Yuri respondiera afirmativamente, Ainz asintió. Entonces, suprime esa habilidad por un tiempo. Si juzgo que morirás después de un ligero golpe, diré tu nombre y será una señal de que debes retirarte. En ese caso, contarás como muerta. Saldrás del área de batalla inmediatamente. Además, lo mismo se aplica al Señor del Mal de la Ira. Si declaro la victoria, el combate deberá terminar, ¿lo entienden? El Señor del Mal de la Ira y los dos doppelgangers indicaron que entendieron. Muy bien. Entonces comenzaremos cuando la moneda toque el suelo. Han pasado unos 25 minutos, así que, supongo que no se quejarán, incluso si comenzamos. Ainz lanzó esencia de vida y luego sacó una moneda de oro. Por supuesto, esta no era una moneda de oro de Yggdrasil, sino una moneda de oro utilizada en este mundo. ¿No te bufearás? Asegurarte de que tienes tiempo para realizar esos hechizos también es parte del entrenamiento de combate. Después de responder así a Doppel-Lupus Regina, Ainz se apartó de ellos y luego levantó la moneda con el pulgar para que aterrizara entre los dos. Cuando la moneda tocó el suelo, Ainz saltó hacia atrás, luego extendió las manos y gritó. Barrera de inmunidad absoluta. Vio al Señor del Mal y los dos doppelgangers congelarse por un momento. Sin embargo, el Señor del Mal y Doppel-Yuri se apresuraron a entrar. Eso era todo. Esa era la respuesta correcta. Las acciones previas de Ainz no tenían sentido. No había ninguna habilidad llamada barrera de inmunidad absoluta en Yggdrasil, o, al menos, no debería haber existido, era lo que Ainz sabía. Aún así, Ainz había gritado ese hechizo no solo para engañarlos, sino también por una razón diferente. Ah, parece que son un poco lentos. ¿Podría ser que creen que se les hizo algo y ahora se han vuelto un poco tímidos? Bueno, eso es lo que pasa cuando te preguntas si has caído en la trampa del enemigo. La inquietud que provenía del hecho de que, tal técnica, realmente podría existir en este mundo, restringía sus movimientos. Se podría decir que esta finta había tenido éxito porque todavía había cosas desconocidas por ahí. Por supuesto, eso no era simplemente por lo desconocido. Un buen ejemplo era la habilidad de Ainz de crear no muertos. Durante Yggdrasil, no existía el uso de un cadáver como medio para ignorar la duración de muertos vivientes creados.
Esta aberración solo había surgido después de venir a este mundo. Uno podría imaginar que hubo muchos otros cambios similares que ocurrieron en el proceso de venir a este mundo desde el juego. No, solo un idiota pensaría que tal cosa no había ocurrido. En otras palabras, tomar decisiones solo con el conocimiento de Yggdrasil era muy peligroso. Debería discutir esto con Albedo, y los demás, Cositus incluido. Ainz lanzó un hechizo silencioso volar y empezó a pensar mientras se retiraba a la retaguardia y a la vez mantenía una distancia fija de sus perseguidores. Albedo dijo que destruir el reino tomaría alrededor de unos 2 años preparación. ¿Debería recopilar información hasta entonces? Expandir la nación significa expandir el área que estará en contacto con el exterior. Debería plantearles estas preguntas a Albedo y Demiurge y obtener sus opiniones. Las ilusiones parecen ser sorprendentemente poderosas, podría ser muy malo si no las cuidamos. Parece como si pudieras hacer mucho con ellos si eres inteligente. Si me encuentro con un ilusionista habilidoso, probablemente debería tratarlos bien para reclutarlos. Fluder. Wow, el señor del mal había superado el hechizo de Ainz volar de un salto. Desafortunadamente, el hechizo volar no era tan rápido. Después de recibir el puñetazo, que parecía como un mazo, Ainz sintió dolor. Aunque fue inmediatamente suprimido. A pesar de que había sentido lo mismo durante la pelea con Saltear, estaba agradecido de nuevo por este cuerpo suyo que incluso podía reprimir su dolor. Era gracias a eso que Ainz pudo luchar. Después de eso, el señor del mal persiguió a Ainz, que había sido derribado volando, y le cerró la distancia. Para Ainz, esto era lo peor que podían haber hecho. Yuri dio la vuelta detrás de mí. Están usando un ataque de pinza de 2 personas que pueden hacer daño contundente, que es mi debilidad. Mientras tanto, Lupus Regina está manteniendo su distancia y lanzando hechizos. Eso es un buff. ¿Qué molesta? Esta es la mejor manera de lidiar con lanzadores de magia. ¿Esto es debido a la IA de combate del Señor del Mal? ¿O es porque está eligiendo movimientos de la mente de su invocador, Demiurge? No importa, si no lo dejaban mantener su distancia, entonces, haría su propio espacio, teletransportación mayor. Su campo de visión se abrió de inmediato y la ciudad se extendió debajo de él. En circunstancias normales, no habría sido capaz de teletransportarse a un destino desconocido, pero estaría bien siempre y cuando estuviese a la vista. Habiéndose teletransportado 1 kilómetro por encima del suelo sin ninguna vacilación, Ainz lanzó un hechizo. Era cuerpo de berilo refulgente. Este hechizo era excepcionalmente efectivo porque Yuri y el señor del mal hacían daño contundente. Mientras murmuraba, por supuesto, eso no es todo, Ainz miró al suelo, si Bukubukuchagama-san o Darebo Talismán-san estuviesen aquí, él ni siquiera sería golpeado. Cuando se juega como un equipo, los jugadores expertos en agro, como los tankers, no cometerían errores como permitir que los lanzadores de magia en la retaguardia fueran atacados. Durante el tiempo en que habían dejado de jugar, cuando había salido a ganar el dinero para pagar el mantenimiento de Nazarik por sí mismo, había usado NPCs mercenarios para permitirle actuar con impunidad. La única vez que realmente había luchado solo era en la batalla con Saltear. Tal vez por eso no pudo evitar quejarse. Había pasado un tiempo, así que no tenía idea de dónde estaba el señor del mal, pero tenía una idea aproximada de dónde estaba la plaza. Si bien el bombardeo con hechizos de ataque era una táctica válida, eso sería inútil. Se podría decir que el objetivo esta vez era ganar en un concurso a todo poder contra el enemigo. Maximizar magia, retrasar teletransportación. Ahora que lo pienso, solía molestarme por la poca habilidad de los NPCs mercenarios para lidiar contra el agro. Esa era probablemente la forma de los desarrolladores de decir por favor, haz equipo con otros jugadores o algo así. Luego confirmó que había algo grande que se teletransportaría por encima de él, señor del mal, dentro del área del hechizo retrasar teletransportación. Gracias al efecto de hechizo retrasar teletransportación, tomaría un tiempo antes de que apareciera en el mundo real. En otras palabras, significaba que estos 2 enemigos débiles, Yuri y Lupus Regina, que habían perdido su escudo más fuerte, estaban completamente expuestos ante él. Para debilitar la fuerza de combate del enemigo, primero debía derrotar a los 2 más débiles. Ainz dejó que la gravedad le impulsara y luego aceleró aún más con volar. La velocidad adicional de la caída libre significaba que se movía bastante rápido.
El aire golpeó la cara de Ainz y fluía a su lado. Al mismo tiempo, Ainz abrió los ojos y observó la plaza. Aunque creo que esconderme en una casa hubiera sido mejor. Ainz murmuró en voz baja y luego seleccionó a Lupus Regina, que estaba orgullosamente parada en el medio de la plaza, como su objetivo. Yuri estaba a cierta distancia. Mientras ella podía verlo, no parecía estar preparada para interceptarlo. Dejar a un sanador solo era bastante frustrante, pero Yuri había tomado la decisión correcta teniendo en cuenta que tenía que tener cuidado con los hechizos de efecto de área. Ainz se detuvo. En realidad, Ainz no hubiera sido herido incluso si se hubiera estrellado directamente contra el suelo, y lanzó su hechizo. Ainz eligió uno de los hechizos de nivel 10 más destructivos de su arsenal, corte de realidad. Al mismo tiempo, usó una habilidad especial para maximizar el hechizo. Si bien podría haber triplicado el hechizo o algo similar para causar un gran daño, sería muy peligroso, además de que él no sabía cuánto daño habían tomado los doppelgangers. Tenía que evitar la peligrosa posibilidad de que los matara por accidente. Maximizar magia. Al levantar su mano, esta fue golpeada y dañada y el hechizo se desvaneció. El maná gastado en lanzar el hechizo se terminó desperdiciando. ¿Qué? ¿Interfirió con un hechizo a través de un ataque a distancia? ¿Es algún tipo de habilidad especial? Tal vez era porque era no muerto, o porque era un jugador veterano, pero su confusión solo duró un momento. Ainz analizó inmediatamente el ataque que había recibido. Ni el Señor del Mal ni Yuri ni Lupus Regina poseían habilidades como esta. Tal vez sea el poseedor del ítem mundial quien le lavó el cerebro a saltear. Y pensar que los Ansos no se dieron cuenta. Y si era un usuario de armas a distancia, si fuera ella, podría usar una habilidad especial para interferir con el hechizo. Me lo creí, Ainz gritó cuando finalmente encontró la respuesta. Aunque Yuri se acercó y le dio un puñetazo, Ainz ya había mejorado su defensa con un hechizo, por lo que no necesitaba ser tan cauteloso con ella. Después de todo, había algo más importante que eso. Todo era una trampa desde el principio. No, Yuri. Ya veo. Cuando dijeron aquí se referían a la plaza. Por eso los Ansos dijeron que las Pléyades estaban presentes. Mierda. Me preguntaba por qué dijeron todos nosotros cuando eran solo ellas dos. Todas las piezas hicieron una hermosa línea. Todo coincidía. Sisu era quien estaba atacando ahora. No eran solo Yuri y Lupus Regina quienes estaban presentes. Sisu también estaba en el campo de batalla. Con toda probabilidad, Solution y Entoma estaban aquí también. Todas las Doppelpléyades estaban presentes en la ciudad. No, necesito calmarme. Doppel Sisu tuvo suerte. Era bastante fácil para mí resistir eso debido a la diferencia de nivel entre nosotros. Ella no tendrá tanta suerte, bueno, mala suerte para mí, la próxima vez. Palabra de maldición mayor. El Señor del Mal finalmente lo alcanzó y lanzó un hechizo, pero Ainz se resistió sin ningún problema. Solo amenazaba en combate cuerpo a cuerpo, así que, todo lo que tenía que hacer era mantener la distancia. Ainz ignoró al Señor del Mal por encima de él e ignoró a Yuri, quien solo le había hecho un daño mínimo desde el principio. Él se lanzó directamente a Lupus Regina. En ese momento, un sinnúmero de insectos bala voló desde un lado. No había duda de que era Entoma, ni siquiera necesitó usar su anulación física de alto nivel para detenerlos. Eso se debía a que los ataques a distancia no mágicos no podían dañar a Ainz. Tal vez era un arma llevada por las Pléyades, pero la inmunidad de Ainz habría sido derrotada gracias a la cantidad masiva de datos dentro de ellas. El mejor ejemplo de eso eran los ataques de Sisu y Yuri de hace unos momentos. Sin embargo, ciertas habilidades se calculaban según el nivel del usuario. Entoma era un excelente ejemplo, ya que ella poseía muchos ataques basados en el nivel del usuario. Entoma solo tenía nivel 50, así que sus ataques no molestaron a Ainz en lo absoluto. Además, si se anulara todo el daño de un ataque, tampoco se produciría ninguno de los efectos del mismo. Por lo tanto, él podría ignorarla sin problemas. Ainz ni siquiera le dedicó una mirada a Entoma mientras se acercaba para acabar con el sanador, pero, justo entonces, Solution se lanzó desde su punto de emboscada frente a Lupus Regina. Hubiera sido un gesto inútil si ella estuviese enfrentando un ataque de efecto de área, pero esa era la única forma de proteger al sanador. Sin embargo, Solution había cometido un error fatal. Ainz era un lanzador de magia y no necesitaba acercarse para atacar.
Todo lo que tenía que hacer era lanzar hechizos de ataque desde la distancia. Él tenía que pensar por qué ella atacaría estando frente a Lupus Regina. Ainz solo tenía un objetivo. Quería exponer al enemigo y revelar cualquier carta que tuviera bajo la manga. ¿Narveral no está cerca? Él no lo entendió. Ella no estaba entre las criadas que habían atacado la capital real. Sin embargo, uno no podría descartarla si todas las Pléyades estuviesen presentes. Era posible que estuviesen guardando su as en el hoyo por el último momento. Aún así, ya que sabía qué tipo de estrategia tenía el enemigo, no había razón para seguir luchando en medio del enemigo. Teletransportación mayor. Sisu no interrumpió su hechizo y se las arregló para teletransportarse bajo un techo dentro de la línea de visión. Necesito recordar lo que Yuri y los demás pueden hacer. ¿A quién debería matar primero? Supongo que a Lupus Regina, la sanadora. Aunque tengo que tener mucho cuidado con Sisu. No tengo idea de dónde está, así que dejaré que los demás vayan primero. El Señor del Mal tomará más tiempo, así que lo guardaré para el final. Vio a Lupus Regina lanzando un hechizo sobre Solution. ¿Por qué no estaban persiguiendo a Ainz? ¿Acaso entrar y salir de la batalla no era problema para ellas? No, era porque comprendieron que, dado que Ainz podía moverse a voluntad con teletransportación mayor, podían ser fácilmente separadas y derrotadas individualmente. Después de todo, ese era el plan de Ainz. No importaba si ellas veían a través de él. Todo lo que tenía que hacer era preocuparse de sus hechizos a distancia y luego derrotarlas una por una. Aunque Sisu estaba oculta, la especialista de combate a distancia, eventualmente se expondría si atacaba continuamente. Por lo tanto, ella solo atacaría en momentos críticos. En ese caso, ella no sería tan aterradora. O quizás, no la he visto, así que déjame adivinar, tú te presentas en lugar de Narveral. Ainz murmuró para sí mismo mientras veía aterrizar al Señor del Mal. Jaja, te has vuelto gorda, Narveral, ¿te llamamos gorila ahora? Y tu elemento también ha cambiado mucho. Bueno, esto es interesante. Si las Doppelpléyades son mis oponentes, Ainz hizo ondear su capa. Por supuesto, no había motivo para esta acción, él simplemente quería presumir cómo lo haría un rey, entonces, debería ponerme un poco serio. No mueras. Maximizar magia gemela, Kou. Justo cuando Ainz estaba a punto de lanzar un hechizo contra Lupus Regina, otra bala golpeó los brazos de Ainz e interrumpió su hechizo. Ja. Imposible. Incluso si ella había tenido éxito una vez con suerte, no podría haber interrumpido su hechizo 2 veces seguidas. Sisu era de un nivel mucho más bajo que Ainz. ¿Pudo haber sido tan desafortunado como para fallar su control de resistencia 2 veces seguidas? ¿Qué tan improbables eran esas probabilidades? O, tal vez esto no era mala suerte, sino certeza. Por ejemplo, ¿qué tal si su oponente no era Sisu en absoluto? El Señor del Mal de la Ira extendió sus alas de fuego y se acercó a Ainz. Yuri entró desde la derecha y Entoma voló desde la izquierda en una rotonda. ¿Qué ocurre? ¿Por qué está pasando esto? ¿Es esto algún cambio que ocurrió después de venir a este mundo? ¿O Garnet-san le dio algo a Sisu? ¿O no es Sisu? ¿Qué dijo Yuri ahora? Son hermanas, pero son doppel. Actor de El Señor del Mal había cerrado la distancia y luego echó la mano hacia atrás, preparándose para dar a luz un golpe muy poderoso. Maldición. Odio a las personas que se apresuran así y empiezan a golpear. Si eres un sustituto de Narveral, entonces, atácame con magia. Maldita gorila. Bueno, si ella realmente le hubiera lanzado un hechizo, no habría dañado a Ainz, así que, hubiera sido inútil de todos modos. Ainz no dudó, él entró antes de que su enemigo pudiera cerrar la distancia por completo. El Señor del Mal había adivinado que Ainz huiría, por lo que sus movimientos se ralentizaron con un latido. Detrás de él estaba Yuri, que probablemente estaba planeando rodear completamente a Ainz junto al Señor del Mal. El golpe del puño en llamas era una finta, y esa era la razón por la cual Ainz había logrado evadirlo poniéndose al alcance del golpe. Sus brazos silbaron a través de sus oídos, y el viento en su estela sonó como un rugido. Un lanzador de magia puro había eludido el ataque de un monstruo guerrero. Si bien pensó que esto sería imposible si fuera un jugador de Yggdrasil, esto no se debió a la suerte. Como se mencionó antes, el Señor del Mal no había esperado que Ainz interviniera en el ataque,
por lo que no había usado toda su fuerza. Y luego hubo otro punto, que era que este era el resultado de su entrenamiento. Ainz había practicado este método de evadir a su oponente acercándose a ellos varios cientos de veces con Cositus. Aproximadamente una de cada 10 veces, si Cositus no estaba atacando lo antes posible, podría pasar por alto completamente un ataque. Cositus dijo que un buen guerrero nunca haría ataques increíblemente llamativos y telegrafiados, así que, no debería descuidarme, pero es bastante útil en una pelea real, ¿no? Y, entonces, Ainz colocó su mano huesuda sobre el robusto pecho del Señor del Mal, y luego lanzó un hechizo táctil. Si bien la mayoría de los hechizos tenían un alcance efectivo, algunos hechizos tenían un alcance que era prácticamente nulo. Dichos hechizos necesitaban un contacto directo con el objetivo a atacar, por lo que solo las personas con altos niveles en lanzador de magia y clases guerreras podrían usarlos bien. Era debido a que eran tan inconvenientes que eran más poderosos que los hechizos de un nivel similar, siendo aproximadamente hechizos más poderosos. Ainz usó un hechizo de octavo nivel de su especialidad de nigromancia, drenar energía. Era un hechizo que drenaba los niveles del oponente y otorgaba varios beneficios dependiendo de la cantidad de niveles drenados. Naturalmente, este hechizo también se había maximizado. Él logró derrotar la resistencia del Señor del Mal a los hechizos, entonces, drenó sus niveles. Gracias a eso, se recuperó de casi todo el daño que Yuri había infligido. Dicho eso era todo lo que ese hechizo podía hacer en términos de curación. Los parámetros de Ainz mejoraron temporalmente y recibió un beneficio especial que se desvanecería en poco tiempo. Por otro lado, el Señor del Mal había recibido una desventaja de nivel bajo que no podía ser eliminada con el paso del tiempo. Esta vez, el Señor del Mal retrocedió. Su rostro iracundo estaba teñido de algo más. ¿Era sorpresa o era admiración? Ainz quería elogiarse a sí mismo por haber evadido con éxito ese golpe también. Dicho eso, lo había logrado porque su enemigo había sido demasiado arrogante. Al igual que un acto de magia se volvía aburrido una vez que se descubría el truco, este movimiento probablemente no funcionaría una segunda vez. Bueno, por muy bueno que sea un plan, solo un idiota lo usaría más de una vez, ¿no es así, Pléyade Aureole Omega? Así es como era. Estaba luchando contra 5 doppelgangers, el Señor del Mal de la Ira y un NPC de nivel 100. ¿Albedo está tratando de hacerme perder? No pensé que ella fuera capaz de usar Aureole Omega en mi contra. Aureole Omega era la última nacida de las 7 hermanas Pléyades. Ella era una guardián de área del 8º piso y, a la vez, un NPC de nivel 100 cuya clase era tipo comandante. Como comandante, podía emitir órdenes que aumentaban el poder de sus aliados. Sisu seguramente fue capaz de superar la diferencia de nivel gracias a eso. Si bien no tenía idea de qué tipo de habilidad especial había usado Aureole, si uno miraba los roles de las partes, como el atacante físico, el atacante mágico, el sanador, etc., entonces, sería una carta comodín, un jugador todoterreno. No era extraño que Aureole Omega fuera capaz de hacer cualquier cosa. ¿Qué haría Punito Moe-san en mi lugar? Ainz nunca estuvo cara a cara con sus oponentes durante los PvP, así que, Ainz tenía poca experiencia en lidiar con oponentes de tipo comandante. Ella no podría haber dejado el 8º piso y venir aquí sin mi permiso. Eso significaría que, seguramente, lanzó buffs a las demás doppelgangers antes de venir aquí. Eso significaría que, probablemente, no lanzó los buffs cuidadosamente, o quizás no, quizás esa también sea una doppelganger de Aureole, no. No había tiempo para pensar en cosas tan inútiles. Solo una cosa importaba. ¿Ellas podían seguir cancelando los hechizos de Ainz sin ningún tipo de restricción? Había 2 tipos de habilidades especiales en Yggdrasil. La primera, tenía un tiempo de reutilización entre cada uso. El otro, tenía un periodo limitado de usos dentro de un cierto periodo de tiempo. También existían combinaciones de las 2 anteriores. En general, cuanto más poderosa sea la habilidad, mayor será el tiempo de reutilización o menor será el tiempo de uso. La carta del triunfo de Ainz, la meta de toda vida es la muerte, que solo podía usarse una vez cada 100 horas, era una de esas habilidades. En ese caso, ¿a qué tipo pertenecía la capacidad de Sisu para interrumpir el lanzamiento de hechizos de Ainz? Esa táctica reciente era muy útil, pero no parecía tener un largo tiempo de recuperación.
Eso significaría que era el tipo de uso limitado en cierto periodo de tiempo. Sin embargo, no podía decir cuánto tardaría ella en recuperar sus usos. Todo lo que podía hacer era esperar que ella no pudiera recuperarlos durante el curso de la batalla después de que ellos estuviesen agotados. Aunque creo que debería guardar mis hechizos del 10º nivel para cuando se le hayan agotado. Ainz comprobó rápidamente las posiciones de las Pléyades y del Señor del Mal. El Señor del Mal estaba frente a él. Yuri estaba detrás de él y se preparaba para golpear a Ainz. Mientras que sus ataques mejorados con ki incluso podían hacer añicos el acero, eran un pequeño impedimento frente a los niveles de Ainz. Después de volver a confirmar que el Señor del Mal pronto sería una amenaza, volvió su atención a los demás. Entoma estaba dentro de una casa en el lado izquierdo de la plaza. Lupus Regina estaba en la plaza. Selushen estaba frente a Lupus Regina, como si la estuviese protegiendo. La ubicación de Sisu era desconocida. Aunque no saber la posición de un francotirador era el peor escenario posible, el hecho de que el enemigo estaba ahora disperso, era el mejor caso para él. Ainz suspiró. Aunque sabía que ahora era el peor momento para reírse, no pudo resistir la risa que brotaba en su interior. Ahora esto es interesante. Bien, entonces salgan de mi vista. Maximizar magia, explosión nuclear. Ante los ojos de Ainz, el espacio entre él y el Señor del Mal brilló y se hinchó, consumiendo todo en un instante. Yuri se sorprendió, pero eso era de esperar, porque Ainz también había quedado atrapado en la explosión. Usar el hechizo de 9º nivel, explosión nuclear como un ataque, era una elección cuestionable. Hacía daño compuesto, daños contundentes medios, daños elementales de fuego medios y era uno de los hechizos más débiles del 9º nivel en términos de daño. Teniendo en cuenta que el Señor del Mal de la Ira era inmune al fuego, este hechizo ni siquiera debería haber sido considerado para su uso. Aún así, Ainz tenía sus razones para usar este hechizo. En primer lugar, tenía un área de efecto muy amplia. En ese sentido, este hechizo era superior a casi todos los demás. Además, este hechizo también generaba todo tipo de efectos de estado negativos, como envenenamiento, ceguera, sordera, etc. Cualquier cosa del nivel del Señor del Mal podría resistirlo solo con sus estadísticas crudas. Las Pléyades deberían tener contramedidas contra todos estos efectos. La razón principal por la que eligió este hechizo era porque también poseía un poderoso efecto de retroceso. Por supuesto, Ainz también sería dañado por este hechizo. Mientras que el fuego amigo estaba apagado en Yggdrasil, por lo tanto, usar un hechizo así imprudentemente no sería un problema, ahora mismo se estaría dañando a sí mismo. Incluso si su defensa mágica era muy alta, no había necesidad de que se fuera del camino para recibir daño y lanzar su hechizo. En lugar de actuar como un terrorista suicida, debería haber elegido otro hechizo. Sin embargo, Ainz lo tenía todo resuelto, ya que había usado el hechizo Cuerpo de Berilo Refulgente para detener todo el daño contundente, el daño elemental de fuego también se negaría, lo que significaría que Ainz no recibiría daños. Además, todos esos estados negativos eran ineficaces para los no muertos. En otras palabras, Ainz no sufría daños por el hechizo. Como había resistido por completo a su daño, el retroceso tampoco tuvo efecto, por lo que Ainz era el único que quedaba en el corazón de la explosión. ¡Ja! Ainz se rió. La sensación de que todo iba según lo planeado era muy refrescante. Después de todo, el objetivo de Ainz era hacer volar al enemigo y romper la formación enemiga en pedazos. Por un momento, Ainz vio brevemente a los miembros del gremio que le habían enseñado varias cosas, incluida esta táctica. Tanto la batalla simulada anterior como incluso esta batalla donde el fracaso significaba la muerte, le recordó a Ainz sus días en Yggdrasil y lo hizo extrañamente feliz. Me preguntaba sobre esto antes, pero no creo que sea un adicto a las batallas, ¿o sí? Ven, aún no he terminado. La batalla recién acaba de empezar. Te mostraré el poder que he conseguido entrenando con todos. Desatar la furia de ese hechizo de 9º nivel significaba que los edificios circundantes habían sido barridos y de repente había mayor espacio. Eso no se podía evitar. Después de todo, esta ciudad había sobrevivido a su utilidad. Sin embargo, podría haber ampliado el hechizo para intentar atrapar a Sisu en la explosión. Sin embargo, Ainz estaba preocupado por los problemas que podrían resultar la destrucción de gran parte de la ciudad, de ahí este método. Por lo que él sabía, podría haber sido un error. Olvídalo, mejor dejarlo así. Lo que queda es
Ainz miró en dirección a Lupus Regina. La formación enemiga había sido destruida. Incluso con los hechizos de Aureole, no pudieron evitar ser lanzados por el aire y Ainz podía ver al enemigo rápidamente ponerse de pie. Eso es todo el daño que explosión nuclear debería poder hacer, así que Ainz voló hacia Lupus Regina y lanzó corte de realidad. Esta vez, él no fue interrumpido por Sisu y el cuerpo de Lupus Regina emitió sangre. Extender magia. Ciclón de tiburones. Un ciclón extra grande apareció detrás de él, tragándose a Yuri y al Señor del Mal. Esto era tanto para oscurecer la visión de Yuri y del Señor del Mal, como para comprarle tiempo a Ainz. En realidad, Ainz había planeado crear un ciclón antes de explosión nuclear para bloquear su visión y luego deshacerse de Yuri primero. Pero después de considerar que el Señor del Mal probablemente podría salir del hechizo fácilmente, decidió no seguir con ese plan. En cambio, había decidido usarlo cuando el enemigo estuviera confundido. Se escuchó el sonido de piedras rodando cuando Ainz vio a Entoma apartarse de un pilar mientras se ponía de pie. No tenía idea de dónde estaba Sisu ahora. Idealmente, ella estaría atrapada debajo de una casa caída. Ya viene, deténlo. Selushen gritó desde su lugar frente a Lupus Regina, pero su voz no pudo alcanzar los oídos de Yuri y del Señor del Mal, que estaban dentro del ciclón. En particular, Yuri estaba moviéndose desesperadamente dentro del ciclón para evitar salir volando. Mientras ciertas clases podían usar hechizos o habilidades especiales para teletransportarse o pasar a ser incorpóreas y así escapar fácilmente del ciclón, ella no parecía poseer esa habilidad. Y eso significaría que Yuri se había centrado en fortalecer otras cosas. Después de revisar esta batalla, ellas podrían entender mejor qué equipo necesitan tener y qué preparativos necesitan hacerse, ¿verdad? No, no era eso. Si fueran las verdaderas Pléyades, podrían haber sido capaces de manejarlo mejor. Eran simplemente doppelgangers copiando las habilidades de las Pléyades, después de todo. Solo tenía sentido que perdieran el trato real en términos de habilidades de combate. Cuando Ainz cerró la distancia y se preparó para lanzar corte de realidad, los insectos cayeron del cielo uno tras otro. Eran grandes insectos de transporte sin capacidad de combate. El objetivo de esta acción era simplemente bloquear la línea de visión de Ainz. Tal uso no sería posible en Yggdrasil. Aún así, Entoma, aunque en realidad era una doppelganger, podría usarlos de esta manera. Ainz dio gracias en su corazón mientras recitó un hechizo, teletransportación mayor. Después de teletransportarse al aire y evitar la lluvia de insectos, Ainz lanzó maximizar magia gemela, corte de realidad. Incluso si Sisu tuviera a Ainz en la mira, el hecho de que su objetivo se hubiera teletransportado repentinamente al aire significaba que ella lo perdería. Después de todo, la debilidad del cuerpo humanoide era su incapacidad para seguir el movimiento repentino hacia arriba y hacia abajo con los ojos. Dicho esto, si se enfrentara a un francotirador experimentado como Peroroncino, por ejemplo, sería capaz de anticipar los movimientos de su oponente, incluso en el plano vertical. Por lo tanto, era posible que uno no pudiera escapar con la magia de teletransportación. La puntería de Peroroncino-san hubiera sido capaz de encerrarme en su punto de mira. Sisu, necesitas trabajar duro para llegar a su nivel. Mientras disfrutaba de la nostalgia, Ainz gritó, Lupus Regina, fuera. Tener que luchar mientras se vigila el HP de sus oponentes era muy difícil. Uno podría incluso llamarlo una desventaja. Por lo tanto, si le preguntaban si el HP de Lupus Regina estaba realmente agotado, Ainz no podía responder con ninguna confianza. Aún así, tenía que evitar cualquier posibilidad de matar a Lupus Regina por un momento de descuido. Ella era una doppelganger, así que, no solo es más débil que la original, sino que su HP no es igual al de Lupus Regina. Bien, ahora que he sacado al lanzador de magia del enemigo, es hora de ser un verdadero bastardo. Perfecto incognoscible. Si bien había formas de descubrir a Ainz después de haber lanzado Perfecto incognoscible, sin la ayuda de ítems mágicos, el único miembro de las Pléyades que podía hacerlo era Lupus Regina y el Señor del Mal tampoco debería ser capaz de detectarlo. Por lo tanto, probablemente sería seguro decir que no tenían forma de lidiar con este medio secreto de ataque. Ya que eliminé al sanador enemigo, debería ir a buscar a Sisu. ¿No me digas que está usando ítems de pago? Personalmente, Ainz no podía perdonar el desperdicio de la riqueza de Nazarik en una batalla como esta. ¿Dónde está él? Se ha ido, está usando invisibilidad. Podría encontrarlo si fuera invisible,
pero él no está aquí. ¿Es esto otro tipo de invisibilidad? Él podía escuchar su confusión. Idiotas, está usando perfecto incognoscible, dijo Lupus Regina. Lupus Regina, estás haciendo trampa, gritó Ainz. Pero debido a perfecto incognoscible, las demás no pudieron escucharlo. Ainz se rascó la cabeza. El señor del mal y Yuri parecían haber salido del ciclón y ahora estaban buscando a Ainz por todos lados. Si bien, la mejor opción habría sido conjurar explosión nuclear otra vez sobre ellos, eso podría acabar matando a Lupus Regina, por lo que Ainz abandonó esa idea. En lugar de eso, descendió y se concentró en la posición de Yuri al mismo tiempo. Después de eso, comparó la cantidad de HP que había perdido Yuri con la de los demás y comprobó que había recibido daño por fuego del ataque mágico anterior. Maximizar triple magia, Nova Vermellón. Ainz usó el hechizo de mayor nivel, sin contar la magia de super nivel, de elemento fuego de ataque en un solo objetivo que conocía contra Yuri. Era de esperarse que hubiera hechizos de 10º nivel que pudieran causar daños de elemento fuego. Por ejemplo, corriente de lava, Uriel y similares. Sin embargo, el uso de ambos presentaba problemas para Ainz. En primer lugar, corriente de lava era un hechizo divino que solo un druida como Mare podía lanzar. Por lo tanto, Ainz no podía lanzarlo. Uriel, por otro lado, era un hechizo que podía ser aprendido por un lanzador de magia de cualquier tipo, siempre que se cumplieran los requisitos para aprenderlo, pero solo causaba daño enumerado cuando lo lanzaba un lanzador de magia con un valor kármico positivo máximo. Su daño disminuía a medida que disminuía el valor de karma y, para alguien como Ainz, haría menos daño que un hechizo de primer nivel. Por lo tanto, este hechizo era la única elección de Ainz en lo que respecta a la comodidad. La salud de Yuri se redujo drásticamente. Perfecto incognoscible. Desapareció de nuevo. No puede seguir escapándose con esto. Si tan solo Ainz nos hiciera frente de forma justa y no fuera tan tramposo. No, estás equivocada al no pensar en una forma de evitar esto. Y, además, no tengo idea de dónde está Sisu. Ustedes tres nunca dijeron nada sobre quién participaría en esta batalla. ¿A quién llamas tramposo? Ainz gritó, a pesar de que sabía que el enemigo no podía escucharlo. Después de volver en sí, el señor del mal arremetió contra el lugar donde Ainz había estado. Lástima, ya no estoy allí. Ainz había empezado a moverse, así que ya no estaba en ese lugar. Sin embargo, aún estaría dentro del área de efectos si el señor del mal decidiera lanzar hechizos de ataque de área, pero, así como Ainz pensó eso, el señor del mal repentinamente cambió de dirección y vino directamente hacia Ainz. ¿Acaso no soy invisible? Esa pregunta pronto desapareció por el dolor que sentía. El señor del mal golpeó a Ainz que fue enviado a volar hacia atrás. Como había bajado la guardia, Ainz no encontró la manera de defenderse o evadir ese ataque. No, Ainz había estado demasiado relajado, ni siquiera había pensado en evadir. Afortunadamente, el hechizo volar ayudó a controlar su postura y le ahorró la ignominia de rodar por el suelo. Era exactamente como había sido en la batalla contra Saltear. El señor del mal saltó, pisándole los talones a Ainz, y su línea de visión era la más segura para seguir la trayectoria de vuelo de Ainz. El señor del mal de la ira no debería tener la capacidad de ver a través de mí. ¿Acaso lo ha usado? Su carta del triunfo, milagro comprado por el alma. Inspirada por las historias de vender el alma al diablo para cumplir deseos, esta habilidad era verdaderamente milagrosa. Si bien no estaba seguro de cómo funcionaba el procedimiento, una vez que alguien usaba esta habilidad, uno podía usar cualquier hechizo de debajo del 8º nivel una vez. Normalmente, cuando los señores del mal usaban esta habilidad, casi siempre usaban hechizos de curación, era una regla no escrita. Sin embargo, esta vez, probablemente usó un hechizo para ver a través de perfecto incognoscible. Ainz dio gracias silenciosamente porque el señor del mal había gastado la habilidad que él más temía, incluso cuando sintió la apremiante necesidad de formular un nuevo plan de batalla. Cuando el señor del mal se acercó y lo golpeó de nuevo, Ainz empezó a preocuparse. Si bien había una gran diferencia de nivel entre los dos y todavía tenía un margen para la laxitud, no podía permitirse seguir siendo golpeado de esa manera. TSK. Aquí. Te regreso un poco, maximizar triple magia, llamar trueno mayor. Los demonios de alto nivel tenían muy altas resistencias elementales. Si bien su resistencia exacta variaba de un tipo a otro, la electricidad era uno de los tipos de energía más efectivos.
Después de recibir 3 golpes de un hechizo de ataque elemental maximizado, el cuerpo del señor del mal tembló. Ainz lanzó otro hechizo. Perfecto incognoscible. Tramposo. Ainz-sama, usted es un tramposo. Ah, de verdad. Entoma literalmente se estaba volviendo loca, mientras que Lupus Regina estaba rodando por el suelo. Solution era la única que estaba observando su entorno con una mirada penetrante. En teoría, individualmente, cada vasallo mercenario debería ser idéntico, pero, aún así, habían desarrollado personalidades diferentes. ¿Era porque habían copiado las relaciones entre los miembros de las Pléyades? ¿O habían cambiado sus personalidades con el tiempo? El señor del mal frente a Ainz siguió sus movimientos de cerca y gritó, «Aquí. Usa ataques de área aquí, pégame también». Entoma respiró una nube negra de insectos de su boca. Era su carta de triunfo, su aliento de moscas. Sin embargo, era inútil contra Ainz, porque ese movimiento hacía daño penetrante. Además, Ainz era un esqueleto, ¿qué comerían las moscas? Al final, solo sirvió para molestar al señor del mal. Oye, no funcionó en él, me están atacando a mí. Ser capaz de copiar una habilidad y usarla bien eran dos cosas completamente diferentes. Seguramente, la verdadera Entoma no habría cometido un error semejante. No tengo ningún ataque de efecto de área, y tú, Yurine, yo me encargo. Yuri produjo luz entre sus palmas. El Kibakusou era una técnica que actuaba como un ataque anti-individual cuando tocaba al enemigo, pero que se convertía en una onda expansiva si no hacía contacto. Naturalmente, como un ataque destinado al contacto directo, se volvía muy débil cuando se usaba como un ataque de efecto de área. Dado que los monjes eran una clase centrada en el combate contra las personas, tenían muy pocos ataques de efecto de área, prácticamente ninguno, de hecho, por lo tanto, se podría decir que era completamente inútil. Ahí, él se movió por ahí. Aquí, Yuri lanzó su Kibakusou en el lugar del área donde Ainz había estado. Ainz arrugó la frente, a pesar de no tener ninguna ceja, al ver esto y extendió una mano. No, deberías haber priorizado la curación. Yuri podría haberse curado a sí misma con su ki. Después de extender su mano hacia Yuri, Ainz lanzó su hechizo. No hace falta decir que era un hechizo que ya sabía que era efectivo. Maximizar triple magia, Nova Vermellón. Habiendo lanzado un hechizo de ataque, Ainz apareció a la vista. Miró a Yuri, que estaba envuelta en llamas, e hizo una fría declaración. Yuri, fuera, perfecto incognoscible. Ahora bien, las cosas se pondrán feas si no encuentro Sisu. Habiendo tomado esa decisión, Ainz empezó a buscarla por todos lados sin quitarle la vista del señor del mal.